Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Seguimos con la serie El Rey Nació. Recuerde que ya estamos en el mes de diciembre, se acerca el día de Navidad y es cuando recordamos el nacimiento del niño Jesús. El tema, salvación para todos. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da ese regalo tan grande a través de su Hijo y nos da salvación para todos. Así es que, pues estamos contentos en esta mañana recordando el nacimiento de el niño Jesús. Y pues sabemos que no es la fecha, el 24 de diciembre cuando nace, pero es la fecha en que lo celebramos y tenemos esta salvación tan grande en el niño Jesús. Y recuerda, tú no estás solo, somos familia, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. ¿Conoces el número de comunicación? Nuestro número de telefónico es el 811-590-9879. Tenemos WhatsApp, nos puedes mandar un audio, nos puedes mandar un mensajito por escrito o incluso nos puedes llamar a cualquier hora que tú lo necesites. Recuerda nuestro número 811-590-9879. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. En esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo este tema tan hermoso, salvación para todos. Jesús introdujo el nuevo pacto. Recuerda que en la Biblia existen dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y por eso es que la Biblia se separa en dos grandes bloques como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús es quien valida el Nuevo Testamento, es el mediador de ese nuevo pacto. Un mediador es aquel que interviene entre dos partes. Y aquí ve Jesús es nuestro mediador entre Dios y la humanidad. Jesús es ese puente que comunica a Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo de alguien que fue un mediador y este fue Moisés. Usted recuerda que Moisés intervenía entre el pueblo de Israel, representaba al pueblo de Israel e intervenía entre el pueblo y Egipto con Dios. Así es que Moisés hizo este trabajo de mediador, intervino entre las dos partes. Y así como Moisés lo fue en el pacto mosaico entre Dios e Israel, Jesús es el nuevo mediador del pacto entre Dios y la humanidad. No solo es el mediador, sino que se ofreció en sacrificio por el nuevo pacto. Por eso yo le decía que la palabra de Dios dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, el nuevo pacto. Y vamos a ver qué dice la Biblia en relación a esto. Si usted tiene una Biblia en casa, busque por ahí en Hebreos capítulo 9. Del 15 al 17 dice de la siguiente manera: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Cristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y pues sí, así es. Si usted hace un testamento, el testamento toma validez precisamente el día que usted llega a morir. Y aquí teníamos un antiguo testamento, un antiguo pacto. Luego se nos presenta el nuevo pacto en la vida del Señor Jesús. Y es cuando muere Jesús, cuando es validado esa herencia que es la vida
eterna. Así es que gracias a Cristo tenemos vida eterna. Y esto es hermoso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12 y 13 dicen de la siguiente manera. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia es muy clara. Si usted tiene una Biblia en casa, véalo usted mismo y dése cuenta de ese regalo, de esa herencia eterna, es decir, la vida eterna con Dios. Así es que si usted todavía no recibe ese regalo, es tiempo, es un buen tiempo ahora en Navidad para recibir ese regalo tan grande que Dios dio a la humanidad. ¿Qué podemos hacer con un regalo? Bueno, recibirlo o rechazarlo. Usted decide, pero esa es la decisión más importante de su vida, porque ahí depende dónde va a estar usted en la eternidad. Véngase al equipo bueno, véngase al equipo de Dios. Ya basta de andar por ahí en el mundo yendo y caminando sin rumbo. Cristo le da rumbo a su vida y ese rumbo es hacia la eternidad, la vida eterna con Dios allá en el cielo. Gracias a Cristo y a su sacrificio en la cruz y a su muerte, se pudo validar ese testamento y esa herencia ahora nos pertenece. Buenos días, hermano José, adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie El Rey nació y el tema Salvación para todos. Familia, qué tema tan importante y tan real es hablar de la salvación para todos. Y tan importante es saber que Dios mismo, nuestro Creador, consideró e inspiró a los que escribieron la Biblia sobre este tema para que procuremos obedecer lo que Él nos indica para obtener la salvación y de esta manera participar y disfrutar de la comunión con nuestro Creador y Salvador. Y también lo que conlleva, porque además de la salvación nos da vida eterna, porque nuestro Dios es un Dios eterno. Dios comenzó el pacto a través de Moisés, quien hizo un sacrificio de sangre para marcar el inicio del pacto. Éxodo 24 del 5 al 8. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En este tiempo el sacerdocio levítico todavía no se había organizado. Algunos jóvenes de los hijos de Israel, quizá los primogénitos consagrados, esto lo podemos ver en 13 del 1 al 16, y Moisés fungieron como sacerdotes y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz a Jehová. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24 del 5 al 8. En la ceremonia de la ratificación, Moisés roció sangre sobre el altar y sobre el pueblo, los que habían escuchado leer el libro del pacto y que otra vez prometieron obedecerlo. La muerte de Jesús es el sacrificio del nuevo pacto, lo cual permite que todo aquel que crea en él recibe el perdón de pecados prometido en el nuevo pacto. Lucas 22:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Jesús enseñó a sus discípulos
que su muerte significaría el comienzo del nuevo pacto. El simbolismo tocante al pan y al fruto de la vid se dio para mostrar que el cuerpo y la sangre de Jesús eran necesarios para instituirlo. La enseñanza final de Jesús sobre el reino se dio en este último banquete. Jesús y sus discípulos, ahora llamados apóstoles, se sentaron a la mesa. Jesús gozó de la comunión con sus apóstoles que habían creído su mensaje del reino. Eran quienes lo habían seguido, pues sabían que era el Mesías. Eran los que habían dejado todo para seguirlo. Hechos 5:31 dice: a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A dice, es decir, Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra, fue la respuesta del apóstol Pedro y los apóstoles a los saduceos, los cuales estaban enfurecidos con la resurrección de Jesús, ya que ellos no creían en la resurrección, haciendo también tambalear su sistema establecido en cuanto a la resurrección. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso les quiero compartir que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 cuando ustedes lo necesiten. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta. Activen la campanita y compartan. Familia, les invitamos a reflexionar y pensar en un problema social actual para orar todos juntos por ello, conociendo la importancia y el poder que tiene la oración. Y con esto en mente, vamos a confiar en Dios con todo nuestro corazón, que Él nos va a responder y vivir esta preciosa experiencia de que Él oye las oraciones de los justos. Bien, el problema social para orar es padres e hijos abandonados. Sabemos que esto existe. En la próxima semana espero sus comentarios al respecto. Anotemos el problema para que no se nos olvide. Y les recuerdo que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp que ustedes ya conocen. 811-590-9879. Les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante, salvación para todos. Así es que, pues si tienen una Biblia en casa, le voy a pedir que la tenga lista por ahí en Salmos capítulo número 2. ¿Cómo puede un judío en la actualidad creer que Jesús fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios? Bueno, en la actualidad existen dos tipos de judíos, el judío ortodoxo y el judío mesiánico. El judío ortodoxo es aquel que se quedó con el Antiguo Testamento solamente, aquel que no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y el judío mesiánico es aquel que creyó en su corazón que Dios levantó de los muertos a su Hijo Jesús y que es Dios mismo. Para ellos solamente existe Dios el Padre. Pero es interesante que en las Escrituras nos habla de una relación de padre e hijo, nos habla de una relación familiar. Si tiene el Salmo número 2, verso número 7, dice de la siguiente manera: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si usted conoce la historia del niño Jesús, ha leído la Biblia o ha escuchado, Dios
envió al ángel Gabriel a una virgen llamada María, a una jovencita, se cree que tendría 14, 15, 16 años por ahí, y le da el anuncio de que va a tener un hijo, y ese hijo es el Hijo de Dios. Así es que la Biblia nos relata de qué manera Dios le da el aviso a la madre de Jesús. Y pues dice que el Espíritu Santo te cubrirá. Es decir, que el padre de ese niño iba a ser Dios mismo. Pero si tiene usted también una Biblia ahí en casa, lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, la promesa, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así podemos ver esa conexión tan hermosa en donde Dios mismo dice que Él es el Padre de Jesús, y pues debemos de celebrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Celebremos con gozo y con gratitud. Mi hijo eres tú. Así es que hay que honrar al Hijo para que no se enoje y para que no perezcamos. Y tener esa herencia que decíamos hace unos momentos en el primer periodo, en donde ese regalo tan grande que Dios nos da en su Hijo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese regalo tan grande, Dios hablando con Nicodemo y diciéndole: te es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre, no entendiendo las palabras que Jesús le hablaba, dice: ¿cómo pues yo regresaré al vientre de mi madre siendo viejo? Dice: no, es un nacimiento espiritual. Te es necesario nacer de nuevo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, dice: a los suyos vino, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted ya aceptó ese regalo tan grande que Dios le da en la vida del niño Jesús, pues lo felicito. Pero si no es así, en este tiempo de Navidades es un buen momento para hacer un alto en la vida, para tomar en cuenta este ofrecimiento que nos está haciendo Dios, en este regalo tan hermoso en la vida del niño Jesús. Esta Navidad, muy probablemente muchos van a estar intercambiando regalos, pero el regalo más importante es el niño Jesús, y que ese niño nazca en tu corazón, le entregues tu vida a Cristo y puedas recibir esa herencia eterna y tener la plena seguridad que el día que tú partas de este mundo, el día que el Señor te llame, estarás en la misma presencia de Dios, recibiendo ese regalo eternamente. Así es que te invitamos en esta mañana a que hagas una oración ahí en la privacidad de tu recámara, en tu cuarto, en tu coche, donde vayas. Haz una oración pidiéndole perdón por tus pecados, diciéndole que aceptas ese regalo tan grande en la vida del niño Jesús. Tu vida va a empezar a cambiar. Buenos días, hermano José, adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final de este programa. Y continuamos con la serie El Rey Nació y el tema Salvación para Todos. Familia, necesitamos escudriñar las Escrituras para reflexionar y ver la gran noticia que nos dice cómo la salvación no es solo para los judíos, sino también para los gentiles. Es decir, que el nacimiento de Jesús fue con la idea y propósito de salvar a toda la humanidad. Veamos lo siguiente. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas nos dice en 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio,
desde los días de la eternidad. Este versículo es similar al 4:8 por algunas razones. Número 1, se personifica y se hace alusión a la ciudad como tú. Número 2, las palabras vendrá, saldrá, se encuentran en los dos versículos. Se implica una liberación por las palabras señorío y Señor. El Señor es Jesucristo y es nacido en Belén Efrata. 3. El Mesías, gobernador que libraría a su pueblo, nacería en una ciudad insignificante y pequeña. Y Dios dice que éste ministraría de parte de Jehová. Me saldrá y será Señor en Israel. Reinará. 4:7. Cristo cumple y cumplirá la voluntad del Padre. Podemos ver Hebreos 10, del 3 al 10. Y número 4. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Juan 1:1, Filipenses 2:6 subrayan la eternidad de Cristo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Mateo 4:15 al 17 dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Jesús supo que Juan estaba en prisión, se fue a Nazaret para establecer en Capernaum. Esta región era la que había sido ocupada por las tribus de Zabulón y Neftalí durante la conquista en el tiempo de Josué. Isaías había profetizado que la luz llegaría a esas regiones, y Mateo vio este movimiento de Jesús como el cumplimiento de dicha profecía. Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan el Bautista estaba preso, Jesús comenzó a predicar. Su predicación sonaba familiar. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Compárese 3:2. El mensaje doble de Juan ahora era proclamado por el Mesías. La obra de Dios estaba moviéndose rápidamente hacia el establecimiento de su reino glorioso en la tierra. Si alguno quisiera tener parte en el reino, debería arrepentirse. El arrepentimiento era indispensable si se quería disfrutar de la comunión con Dios. La única norma de justicia que la gente conocería era la que había establecido los escribas y fariseos, sus líderes religiosos. ¿Podrá ser aceptado en el reino el que siguiera esta norma? El sermón de Jesús debe entenderse en el contexto de su ofrecimiento del reino a Israel y la necesidad de arrepentirse para pertenecer a él. El sermón no da una constitución del reino, ni la forma de obtener la salvación. El sermón muestra cómo debe conducir su vida una persona que está en correcta relación con Dios. Aunque el pasaje debe entenderse a la luz del ofrecimiento del reino mesiánico, el sermón se aplica a los creyentes de hoy en el sentido de que muestra la norma de justicia que Dios exige de los suyos. Algunas de estas normas son generales. Por ejemplo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, 6:24, pero otros son específicos. Por ejemplo, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. 5:41. Y algunas
pertenecen al futuro. Por ejemplo, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto lo vemos en el 7:22. Jesús empezó su sermón con las bienaventuranzas. Esta expresión significa felices o afortunados. Salmo 1:1. Las cualidades mencionadas en esta lista, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etc., no podían ser, obviamente, producto de la justicia farisaica. Los fariseos se preocupaban principalmente de las cualidades externas, pero las que mencionó Jesús son internas. Estas se producen únicamente cuando uno tiene una apropiada relación con Dios a través de la fe, cuando deposita toda su confianza en Dios. Familia, llegó el momento de la despedida, agradeciéndoles su amable atención hasta el final de este tema, y les invitamos al siguiente programa del próximo viernes con el tema Melancolía en Navidad. Y recuerden que necesitamos a Jesús porque Él era sin pecado, porque todos los hombres, dice la Escritura, que somos pecadores. Por eso nos convenía Jesús, santo y sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7. Reciban un abrazo afectuoso de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Jesús, nuestro Creador y Salvador. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.